¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Durante los años del exilio, nuestro papel era golpear todas las puertas para buscar la mayor solidaridad posible. Y obviamente sin entrometernos en los asuntos internos de ningún país. Por lo tanto, nos relacionábamos con gobierno y oposición en todos los países a donde íbamos. Hacíamos un corte horizontal del sistema político y en casi todos los países, en todos los que visitábamos, recibíamos la solidaridad de todos los países. Bueno, acá cruzando el charco, en Argentina, radicales y peronistas, a un mismo nivel. Bueno, de esa manera también nos ocurrió con España. España, en torno a la cual nos formamos muchos de nosotros y nuestros mayores, sin lugar a duda, girando su vida en torno a la Guerra Civil Española. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Pero esa España que empezaba a reconciliarse con el pacto constitucional de una monarquía parlamentaria que suscribieron todos los partidos, aún aquellos que sufrieron más duramente la represión en los años del franquismo. Y así fue que en España nos relacionábamos con todos. Bueno, el presidente al inicio de nuestro exilio era Adolfo Suárez, que venía de un tronco muy conservador, aunque se había corrido para el centro y había fundado la Unión de Centro Democrático. Le sucedió Felipe González, muy amigo nuestro naturalmente, pero también teníamos relación con otros líderes políticos. Mi viejo tuvo una relación entrañable con Enrique Tierno Galván, del viejo tronco del Partido Socialista, que se incorpora también al PSOE español y que era alcalde de Madrid. Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista en la época que florecía en Europa el llamado eurocomunismo, del cual era él uno de los portadores más importantes. Yo me acuerdo, capaz que es una indiscreción, pero nadie se va a enojar ahora. No está ninguno. Dos no están porque murieron y el otro porque se fue. Pero recuerdo una reunión que teníamos con mi padre, con Santiago Carrillo, y en determinado momento nos dice: me tengo que ir porque me espera el rey. Y papá le toma el pelo porque era imposible que papá no sacara el humor a flote y le dijera: ¿quién te ha visto visitando al rey que yo te conocí peleando contra la monarquía? Y él dice: no, es que es una reunión con militares y el rey quiere que vean que no tengo olor a azufre. Bueno, papá después alguna vez me tomó el pelo a mí cuando tenía que ir a alguna reunión con militares y me decía: andá para que vean que no tenés olor a azufre. Bueno, así fue la relación cuando el rey de España viajó al Uruguay, todavía en épocas de dictadura. Primero recibió a mi padre. El semanario La Democracia fue clausurado porque quería publicar. Quedó un solo ejemplar que Sumarán manoteó así, pero se confiscaron el ejemplar. La foto del rey, como publicar las fotos de Wilson estaba prohibido, habían publicado en la tapa la foto del rey y del otro lado una imagen en blanco. Y aún así, ni siquiera en blanco. Pero todo el mundo supo que el rey, antes de venir al Uruguay, se reunió con Wilson, con quien ya tenía una amistad personal muy grande. Hablaban a veces de política, a veces de filatelia. Bueno, cuando se formó la Convergencia Democrática, por ejemplo, yo tuve el honor de hablar, nunca me imaginé que iba a ocurrir eso, hablar en el Senado español, junto con los demás integrantes de la Convergencia que viajaban conmigo. Nos recibió el Senado en sesión y hablamos ante el Senado de las Cortes de España. Bueno, después de eso vino Felipe González, ya restaurada la democracia,
vino primero la transmisión de mando y vino con Adolfo Suárez. Bajaron y aterrizaron cuando se había puesto el sol, para evitar que el régimen militar les hiciera honores, porque la ley uruguaya dice que después de la puesta del sol no se pueden hacer honores militares. Pero después, cuando mi padre ya estaba muy enfermo, volvió en visita de Estado Felipe González, lo invitó a un almuerzo en la Embajada de España, que mi padre estaba casi seguro de no poder ir. Y él lo llamó y le dijo: Wilson, con toda confianza, ahí va a estar tu lugar. Si antes de empezar el almuerzo no puedes ir, se retira al cubierto. Y cuando llegó Felipe a la embajada, le dijeron que efectivamente mi viejo había llamado a decir que no iba. Y entonces Felipe lo llamó por teléfono y le dijo: voy para ahí. Y allí lo recibimos en casa de mi padre. Mamá rápidamente organizó con un grupo de flores amarillas y bueno, Felipe González lo visitó en su casa enfermo. Pero yo me voy a referir a un episodio más curioso y muy interesante, todavía en épocas de dictadura, sobre finales de esta. Mi viejo y yo estábamos presos, y estando presos llegó al Uruguay poco después, semanas después de haber dejado la presidencia del gobierno de España, Adolfo Suárez. Y cuando llegó Adolfo Suárez, se presentó y dijo: vengo a ser el defensor de Wilson Ferreira y Juan Raúl Ferreira en el juzgado militar. Bueno, no tenía ni título habilitante ni nada, pero tuvieron que hacer una disquisición para decirle que solamente podíamos tener un abogado defensor y que no lo aceptaba. Luego hizo declaraciones públicas, se movió, y el 20 de agosto de 1984 a mí me dejan en libertad. Y lo primero que hago al salir del juzgado militar, desde donde había llegado, desde el cuartel de Paso de los Toros, donde estaba preso, es ir al hotel entonces llamado Victoria Plaza, donde se alojaba. Fuimos con mi madre había estado varias veces con él durante su visita, nos saludamos con mucho afecto, hay fotos muy fuertes del afecto y el cariño con que nos abrazamos, y estando en la reunión con él en la suite que ocupaba en el Victoria Plaza, lo llaman y hay una foto de él recibiendo el llamado conmigo y mi madre al lado suyo, para comunicarle que lo habían declarado persona non grata a un presidente conservador, a un expresidente conservador de España. Al día siguiente tuvo que abandonar el país, lo acompañamos al aeropuerto, y una multitud, una muchedumbre impresionante de opositores, pero también de ciudadanos españoles que estaban indignados de que a un jerarca tan importante en su país lo echaran. Esto naturalmente que forma parte del cariño que seguimos teniendo por España y de este inagotable baúl de los recuerdos. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.